vamos a empezar a ver la carta de Segunda Pedro y no vamos a entrar en ningún pasaje en particular. Vamos a hacer un vuelo de pájaro sobre todo Segunda Pedro para entender de qué se trata la carta de Segunda Pedro. Si existe Segunda Pedro es porque hubo un Primera Pedro. Pedro va a decir en el capítulo 3 al principio, amados, esta es la segunda carta que les escribo. Entonces, ¿a quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Bueno, Pedro es del apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, ustedes, para los que no estuvieron, escribió Primera Pedro a aquellos que habían tenido que salir de Roma huyendo y estaban siendo perseguidos, esos cristianos que estaban siendo perseguidos por todo el imperio a consecuencia de la persecución que desató Nerón. Nerón, aquel emperador que prendió fuego Roma porque quería hacer reformas edilicias y no tuvo mejor idea que echarle la culpa a los cristianos. Entonces comienza una gran persecución y entonces decíamos en ese momento, ¿qué le decís a alguien que está sufriendo? ¿Qué le decís a un cristiano que está sufriendo? Y Pedro escribe que ellos vivan con una mirada correcta acerca de la vida terrenal, que ellos entiendan que es un pasar, que ellos entiendan que como cristianos tienen promesas esperándolos en el cielo y que Dios los está sosteniendo por medio de la fe. Ahora, un año después de esa primera carta, en el año 68 después de Cristo, aproximadamente, ya Pedro tiene 70 años, como vamos a ver está próximo a morir, él les escribe esta segunda carta. Pero yo quiero mencionar a modo de introducción, hacerles una serie de preguntas a ustedes en esta noche. La primera es, imagínense que ustedes están por morir. Ustedes saben que se van a morir. Y tienen alrededor de su cama a sus hijos, aquellos que aman. ¿Qué les dirían a sus hijos antes de morir? ¿Qué les dirías a aquellos que amas? ¿Les dirías que se cuiden? ¿Les advertirías de los peligros de los mentirosos? ¿Les enseñarías o les recordarías dónde está la verdad? Como todo padre está esperando, y vos en esa situación con tus hijos alrededor, estás esperando que ellos, ahora que no van a tenerte, puedan desenvolverse, puedan ser maduros, puedan crecer. Hay una palabra que se repite en 2 Pedro mucho. Les voy a pedir que me apaguen el ventilador. ¿Podés apagar el ventilador? Gracias. Pues yo se lo pedí que me lo prendan, pero ahora me hace frío. Bueno, ¿qué va a hacer? Gracias. Hay una palabra que se repite mucho en 2 Pedro y es la palabra conocimiento. Conocimiento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento en la Biblia? Estamos hablando de una relación personal. Estamos hablando ya del principio de la Biblia, Dios dice que creó a Adán y Eva y Adán conoció a su mujer y tuvieron hijos. Hablando de una relación personal con Dios. Y la pregunta que nosotros nos hacemos en esta noche es si cada uno de nosotros tiene una relación personal con Cristo. Pedro apunta a estos hermanos que están siendo perseguidos ya hace un tiempo, por lo menos hace un año, porque hace un año que les escribió la primera carta, y ahora, cuando les escribe la segunda carta, él sabe que se va a morir. Y les dice lo que dice 2 Pedro. Por eso es muy importante 2 Pedro. Es la despedida de Pedro. Pedro tiene un claro interés, y lo menciona, lo vamos a ver luego, está muy definido cuál es el propósito de Pedro al escribir la carta de 2 Pedro. Está clarísimo. No hay que buscarle las vueltas, está clarísimo. Me encanta la carta de 2 Pedro. Pero hablábamos de que tener conocimiento de Dios es tener una relación personal con Cristo. Y yo te pregunto, ¿tenés una relación personal con Cristo? Dicen que un hombre llamado Felipe Brooks nació en Boston en el año 1835. Estudió en varias instituciones educativas y en la Universidad de Harvard. Se dedicó luego al ministerio cristiano. Era un pastor. En cierta ocasión un estudiante le preguntó, ¿el compañerismo personal con Jesús es parte del cristianismo? A esto Brooks, sin vacilar, contestó, el cristianismo es precisamente el compañerismo personal con Jesús. Y esto es lo que constituye la diferencia entre la religión que enseña la Biblia y las otras religiones.
Una persona es cristiana según el conocimiento, según la relación que tenga con Jesús. La respuesta que dio Felipe Brooks fue el eco de las palabras de la oración del Señor Jesús allí en su oración intercesora en Juan 17, ¿recuerdan? Él dijo, esta es la vida eterna, versículo 3 de Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, Pedro está preocupado por darles esas últimas palabras a sus amados, y no nos olvidemos que es una carta inspirada por Dios, de tal manera que cuando Pedro está diciéndoles amados, es Dios quien les está diciendo amados. Cuando Pedro les dice amados a los cristianos, a los hijos de Dios, les está diciendo Dios amados a los hijos de Dios. Cuando Pedro les da estas cariñosas enseñanzas y advertencias, es Dios quien está hablándoles de esa manera a su pueblo. Ya desde el comienzo de su epístola, el apóstol Pedro nos dice que Dios quiere que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Abran sus Biblias en 2 Pedro, si no la tienen, abierta aún, y no la saquen de ahí. Vamos a ver todos los versículos en 2 Pedro en esta noche, pero muy rápido. Ya vamos luego los siguientes domingos ir analizándolos. Pero empieza su carta Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora Pedro les dice que esa gracia, esa paz, ese estar bien con Dios, viene asociada o viene como resultado de tener ese conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesús. Allí está afirmando que Jesucristo es Dios. Pero está diciendo más. ¿Qué es tener una relación personal con Cristo? Tener una relación personal con Cristo significa que Cristo es más que una religión para mí. Tener una relación personal con Cristo es haber entendido cuán perdido yo fui, cuán perdido soy, producto de que soy un pecador, y habiendo visto cuánto le he ofendido a Él, que es un Dios santo, y Él, habiendo entendido que Él, siendo un Dios santo, se hizo hombre, un hombre santo, 100% Dios, 100% hombre, y en su humanidad santa fue clavado en una cruz. Él lo hizo voluntariamente para pagar el precio de mi salvación, de tu salvación. Ahora, una persona que se entiende pecadora, se siente pecadora, Dios lo lleva a esa convicción de pecado y que mira a esa cruz de vergüenza, de ignominia, donde Cristo murió por esa persona. Y esa persona, entendiendo su pecaminosidad, entendiendo la santidad de Dios, entendiendo su separación de Dios en su estado natural, esa persona ve a la cruz de Cristo, ve al Salvador muriendo por él, ve que Jesucristo resucitó triunfante de los muertos y ve, como dice esta carta, que Jesucristo va a volver y que un día va a tener que presentarse delante de Cristo. Ahora, esa persona ve todo eso y se rinde a Cristo. Y le dice, Señor, perdóname, reconozco mi pecado, te recibo como mi Señor y Salvador. Y a partir de ahí, Cristo viene a morar a esa persona y esa persona es una nueva persona. Es algo muy real, no es una historia, no es un cuento. Es algo trascendente, es algo que nos cambia. Es algo que marca un antes y un después en nuestra vida. Muchos de nosotros quizás no nos acordamos exactamente cuándo fue, pero sabemos que ha pasado en nuestra vida, porque estamos creciendo en el conocimiento. Estamos creciendo en una relación personal con Dios. Oramos, leemos la Biblia, le buscamos. Cuando le fallamos nuevamente, le pedimos perdón. No para volver a ser salvos, sino simplemente para que nuestra relación con ese Padre que nos ama se mantenga fluida. Ahora, Pedro comienza su carta diciéndoles que la clave está en ese conocimiento, en esa comunión, en esa relación personal, podríamos decir, que ellos tienen con Jesucristo. Y les dice, miren, hay un verdadero conocimiento, que es el que nos enseña la palabra de Dios, un verdadero conocimiento de Dios, enseñado por la palabra de Dios,
y experimentado por todos los verdaderos creyentes, y un falso conocimiento, un supuesto conocimiento que es predicado por falsos profetas. Pedro les advierte de los peligros. Decíamos, ¿qué le dirías a tu hijo? Bueno, le voy a decir dónde está la verdad. Es lo que está haciendo Pedro. Pedro les va a hablar en el capítulo 1 de cómo, recordarles cómo ellos llegaron a ser salvos. Recordarles qué medios usó Dios para salvarlos. Les advierte de los peligros y les recuerda que finalmente Cristo va a volver para que ellos vivan con esa esperanza. De tal manera que el propósito de este mensaje, de este sermón en esta noche, es que en nuestra mente se claven cuatro verdades que Pedro, inspirado por Dios, nos deja para nuestra enseñanza, para evitar la falsa enseñanza y para vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y esos 4 puntos tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con lo que un padre espera de sus hijos, con lo que Dios espera de sus hijos, con lo que el apóstol Pedro esperaba de sus hijos espirituales. Esas 4 cosas son, primero, crecer conociendo nuestra salvación. La segunda, crecer conociendo la Biblia. Tercera, crecer descubriendo a los falsos profetas. Y la cuarta, crecer esperando el regreso del Señor. Crecer conociendo nuestra salvación, crecer conociendo la Biblia, las Escrituras, crecer descubriendo a los falsos profetas y crecer esperando el regreso del Señor. Vamos al primer punto, crecer conociendo nuestra salvación. Pedro va a empezar a decirles, miren, ustedes han sido salvos porque un día escucharon la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios obró con poder en su corazón y produjo en ustedes el nuevo nacimiento. Y acá de alguna manera en estos 4 puntos que estamos viendo, vemos el desarrollo, podríamos poner un paralelismo con el desarrollo de una persona. Una persona nace en un momento. Pedro les está recordando cuándo nacieron, cómo nacieron. Versículo 3 de 2 Pedro capítulo 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero le está hablando del origen de su salvación. Está diciéndole, ustedes recuerden que todo les fue dado por Dios. La salvación es de Dios. Todo, la fe es un regalo de Dios. Y él hay 3 veces dice nos. Pedro se incluye con ellos y les dice 3 veces nos. Nos han sido dadas estas cosas. Dios nos llamó con ese llamamiento eficaz e irresistible que hace Dios al corazón para que una persona se convierta genuinamente a Cristo. Y la tercera, nos ha dado. Nos han sido dadas, nos llamó. Versículo 4, nos ha dado. Hermanos, no necesitamos más nada. Es lo que Pedro le está diciendo, no necesitan más nada. Todo le fue dado por Dios. Ahora, esto tiene una contraparte. Dios nos ha salvado por el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros, de este otro lado, ¿cómo debemos vivir en función de que somos hijos de Dios? Y ahí es lo que empieza a decir luego. Y menciona 4 cosas. Las primeras 3 relacionadas con esto de cómo vivir en función de que somos cristianos. La prioridad, el producto y el premio de ser cristianos. Y la cuarta, referida al propósito de su carta. Entonces, la prioridad, el producto, el premio y por último el propósito. La prioridad, ¿cómo debemos vivir? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Nuestra prioridad. Bueno, él dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren, ahí está hablando de que nosotros, como cristianos, habiendo recibido todo de Dios, debemos vivir con responsabilidad. Ser cristiano es ser responsable delante de Dios y también tenemos un testimonio que dar a los que nos rodean. Dice, pongan toda diligencia. No dice, pongan un poquito de ganas el domingo y el resto de la semana vivan como quieran. No, dice, pongan toda diligencia. Si hay una medida de diligencia, pónganla toda. Ustedes saben, y yo sé, que hay medida en la diligencia que nosotros podemos aplicar en la vida. Nosotros podemos hacer las cosas a media máquina, como decimos. Acá Pedro nos está diciendo de parte de Dios, pongan toda diligencia.
Tómense la salvación de sus almas como algo importante, algo serio, algo que Dios les ha regalado, algo que merece que ustedes le dediquen todo. La vida cristiana no se vive para la honra de Dios sin esforzarse como es debido. Requiere dedicación total. Entonces, si ustedes son salvos, si han sido salvos por medio de la palabra de Dios, conociendo a Jesucristo y todo este conocimiento, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, les han sido dadas como un regalo de parte de Dios, ustedes ahora vivan responsablemente. Y la segunda cosa, añadan. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que hacer obras para llegar a ser salvos. La Biblia es clara con respecto a que la salvación es por la fe. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie llegue en aquel día al cielo y diga, mira, Señor, yo me gané mi salvación. O Señor, yo mantuve mi salvación. Es por la fe. Pero una fe genuina, como dice Santiago, es una fe que se acompaña de obras. Es una fe que es un nuevo nacimiento. Es una fe que vendría a ser como en una casa que hay dos padres recién casados y está la casa en silencio y cuando llega esa personita se terminó el silencio. Empezaron los llantos de noche, empezó el no dormir. Hay un antes y un después. Hay un nuevo nacimiento. No es algo que pasa desapercibido. Añadan, como resultado de que son salvos, no para ser salvos. Añadan virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor. Esa es la prioridad. La segunda P, el producto. ¿Cuál es el producto de vivir así? ¿Qué pasa si un cristiano pasa por este mundo y vive de esa manera? ¿Y qué pasa si ese cristiano pasa por su vida por este mundo y no se encargó de que en su vida haya estos frutos, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor? Bueno, el producto, el resultado de vivir así, dice el versículo 8, que es una vida fructífera, una vida útil y fructífera. Porque si estas cosas, dice el versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice también el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro les está diciendo dos cosas. Si ustedes se encargan, se ocupan de crecer en el conocimiento, en su relación personal con Dios, en hacer trabajar eso que Dios hizo con ustedes cuando les regaló la salvación, bueno, van a tener dos cosas. Su vida va a ser útil. Su vida va a ser fructífera. Ustedes van a poder mirar para atrás en su vida y estar contentos con lo que hicieron. Y si ustedes empiezan hoy la vida cristiana, lo que Dios les dé de vida, van a poder decir realmente fue bien vivido. Fue bien vivido porque lo viví conforme a lo que Dios me había mandado. La segunda cosa es, van a tener firmeza. ¿Cuántos cristianos hay que a veces, y a veces yo me incluyo, estamos no tan firmes? ¿Por qué? Porque a veces hay dudas, porque a veces hay esas inseguridades, porque no estamos añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si vos te ocupás como cristiano de crecer en estas áreas, leyendo tu Biblia, orando a Dios, confesándole tus pecados, congregándote, dando testimonio de Cristo, de esa manera vos vas a ir naturalmente creciendo en tu vida espiritual. Vas a ganar seguridad. Vas a escuchar a Dios decirte en tu corazón, vos sos mi hijo. Realmente vos sos mi hijo. Vas a ganar en seguridad. Te vas a garantizar a vos mismo que sos un hijo de Dios. No porque estás haciendo obras para ser salvo, sino, opa, mirá qué cambio que hizo Dios en mí. Mira, realmente Dios me está transformando. Esa es la garantía de que un cristiano es cristiano, que Dios está transformándolo. Quizás no se acuerda el día y la hora cuando recibió a Cristo, pero sí se da cuenta y es imposible de negar que esa persona está siendo transformada por Dios. Y entonces tenemos seguridad. Ahora, ¿cuál es el producto de no vivir así? ¿Cuál es el producto de hacer oídos sordos a esta recomendación de Dios? Bueno, dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es una persona que, aún siendo cristiana, vive con inseguridad, se olvidó, tiene dudas. Ahora, justamente, otra de las palabras que aparece mucho en 2 Pedro, ustedes saben que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que prestar atención a las palabras que se repiten, porque algo está queriendo decirnos Dios con tantas veces decir una cosa. Acá dice, habiéndose olvidado. El tema también que se repite en 2 Pedro, es el tema de la memoria. Tener presente, recordar, no olvidar. No olvidar. Ahora, hemos visto la prioridad, el producto de vivir así, el premio de vivir así. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La esperanza y realidad de una vida fiel y fructífera es una recompensa rica y abundante. No nos ganamos la salvación. Cristo la ganó para nosotros en la cruz, pero hay premio en el cielo. Cuando lleguemos al cielo va a haber premio, va a haber recompensas que Dios tiene preparados para aquellos que han sido fieles en su ministerio, en su vida cristiana. El premio de vivir así es Pedro la compara con una amplia y generosa entrada. No es una persona que el día que, aún siendo cristiano, el día que se muere está ahí con dudas y a ver, ¿me abrirán en el cielo? No, es una persona que se muere tranquila. Se ve que él sabe que le van a recibir con las puertas abiertas por los méritos de Cristo, pero su vida fue un testimonio de que era un hijo de Dios. Siempre lo decimos, qué bueno sería para cada uno de nosotros que el día que nos estén enterrando, nuestros hijos, nuestros queridos, puedan decir realmente, este era un hombre de Dios, realmente una mujer de Dios, realmente era cristiano, realmente Dios encontró a Dios, cambió su vida y dio fruto de que era un hijo de Dios. Y no tan simplemente, bueno, sí, es una persona que, bueno, vivió toda la vida de cualquier manera y, bueno, un día antes de morir allí en su lecho de dolor, hizo una oración y se entregó a Cristo. Una persona que se entrega a Cristo y al borde de la muerte, si es sincera, Dios la perdona también, por supuesto. Pero nosotros tenemos seguridad de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ustedes me ven a mí, y yo los puedo ver a ustedes, y nos damos mutuo testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, Pedro empieza en el versículo 12 de su capítulo 1 de 2 Pedro a describir el propósito. Esto es fundamental. ¿Qué propósito tuvo Pedro al escribir esta carta? Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ahora, Pedro, ¿cómo vas a hacer? Pedro, te estás por morir. Ahora lo vas a decir, Pedro. Vos sabés que ahora vas a escribir que el Señor te reveló que dentro de poco vas a morir. ¿Cómo vas a hacer para recordarnos siempre estas cosas? Por esto, por todo lo que viene diciendo antes, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, vos, te vuelvo al ejemplo del principio, sos un papá, te estás por morir, le enseñaste a tus hijos toda la vida un montón de cosas, no esperaste ese minuto antes de morir para enseñárselas, pero querés asegurarte que le quedó claro lo que les habías enseñado. Querés irte estando tranquilo de que ellos entienden dónde está la verdad. Y es lo que está haciendo Pedro. Aunque ustedes estén confirmados, yo no voy a dejar de recordárselo, de confirmarlo, de recordárselos, dice. De recordárselos. Dice recordárselos, dijimos el tema de la memoria, no se olviden. De recordárselos, porque somos muy tendientes a olvidarnos de las cosas. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro tenía acá 70 años por lo menos. Y Pedro habla de dos términos, recordaros y despertaros. Recordarles, despertarlos. Dos cosas que nosotros tendemos a hacer en nuestra vida espiritual. Olvidar y dormirnos. Olvidar y dormirnos. ¿Se acuerdan a quién le pasó esto? ¿A quién se quedó dormido? Pedro. El Señor lo llevó antes de ir a la cruz, a él, a Juan y Jacobo, en el monte, ahí en Getsemaní, en el huerto, y les dijo, quédense acá mientras yo oro. Y cuando vino, los encontró dormidos. Fue la segunda vez, cuando volvió, los encontró dormidos. Y él les dijo, velen y oren, velen, estén atentos, estén
vigilantes. Estén vigilantes. Dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahí está el propósito de la carta. ¿Para qué escribió Pedro? Para esto. Para que ellos tuvieran memoria, no se olvidaran de todas estas cosas. Y esto, teniéndolo, los protegiera de los falsos profetas. Ahora hay dos cosas que él dice que él va a hacer. Va a procurar y va a ser diligente. Y una cosa que les queda a ellos, tener memoria. Tener memoria. De tal manera que hemos visto que Dios, por medio de Pedro, les está diciendo, miren, yo quiero que ustedes crezcan conociendo su salvación. Que conozcan su salvación y eso los haga vivir una vida que sea fructífera, que ustedes puedan irse a este mundo tranquilos, sabiendo que Dios hizo un cambio en su vida y que realmente los espera una amplia y generosa entrada. Ahora, luego les dice, ustedes tienen que crecer conociendo la Biblia. Crecer conociendo la Biblia. Y así como conocer a Cristo y tener una relación personal con Él, vino por escuchar la palabra de Dios y responder con fe al mensaje del Evangelio, y decíamos que eso es el nacimiento. ¿Qué hacemos con un bebé cuando nace? Hay que darle de comer. ¿Qué le vas a dar a un bebé espiritual, a un cristiano recién nacido para que crezca? La palabra de Dios. Por eso, crecer conociendo la Biblia, el segundo punto, crecer conociendo la Biblia. Y vemos que Pedro va a hablar de la composición, o sea, la escritura de la Biblia, la credibilidad, la confiabilidad y la consumación de la Biblia. 4 Cs. Composición, credibilidad, confiabilidad, consumación. Esto es la veracidad de la Biblia. Mira, la Biblia es un libro veraz, que no contiene errores, que ha superado las pruebas de todos aquellos que la han querido someter a prueba y que sigue enseñando a aquel que con humildad se pone a los pies de Dios y lee la Biblia esperando que Dios le hable. ¿Quién escribió las Escrituras? Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió las Escrituras? Dios, en la persona del Espíritu Santo. Eso hace que la palabra de Dios, en segundo lugar, no solo fue compuesta por Dios, sino que es creíble. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mira, una de las cosas que hay en 2 Pedro es que los apóstoles estaban siendo acusados de enseñar mentiras. Y Pedro les va a decir, miren, yo no les llevé el Evangelio a través de mentiras, sino a través de mi propio testimonio, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hubo un día, y Mateo 17 relata que Jesús llevó a Pedro, a Juan y Jacobo, esos 3 apóstoles más cercanos a él, a un monte, el monte Tabor. Y en el monte Tabor se transfiguró delante de ellos y él quitó ese velo de humanidad que no permitía a cualquier hombre que lo veía una persona, pero él era Dios. Corre ese velo y se despliega la gloria de Dios. Y ellos caen de rodillas y estaban como aturdidos, pero ellos habían visto que Jesucristo era Dios. Es más, hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, la Reina Valera, dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, pero ese pasaje también se podría traducir, este es mi hijo amado, este tiene mi misma esencia, este que tienen con ustedes es Dios, este que en un rato va a volver a vestirse de humanidad, a velarse nuevamente, va a ser el que va a estar colgado de una cruz muriendo por sus pecados. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él, con Jesús, en el Monte Santo. La palabra de Dios fue compuesta por el Espíritu Santo. Es creíble. El testimonio de los apóstoles nos testifica todo lo que ellos vieron. Pero ¿saben qué? Ahora dice algo fantástico. La confiabilidad de la Biblia.
Las Escrituras son más confiables que nuestra propia experiencia. Que nuestra experiencia, Pedro va a decir, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Así está traducido en la Reina Valera. Pero ¿saben cómo es el orden de las palabras en griego? Tenemos más segura la palabra profética. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Pedro había visto con sus propios ojos su majestad, tenía mucho más valor la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo y dictada estaba el Antiguo Testamento en ese momento, a los profetas. Como hemos cantado, por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad. Del Mesías prometido en Edén, el que en la muerte venció en la cruz. La Biblia es confiable. Dice, es la palabra profética más segura. Pone la palabra de Dios por encima de la experiencia humana. Es más completa que la experiencia humana. Es más permanente que la experiencia humana. Tiene mayor autoridad que la experiencia humana. A veces me ha tocado hablar con personas y uno les quiere hablar de Cristo y dice, sí, yo tengo una relación con Cristo. Sí, Cristo se me apareció. O Cristo se le apareció a tal pariente mío y le dijo tal cosa. Créanme que me ha pasado, con personas que me lo han dicho sinceramente. Pero ¿saben qué? Acá la palabra de Dios está diciendo claramente que cualquier experiencia que ustedes puedan llegar a haber escuchado o vivido incluso, no tiene la autoridad de la palabra de Dios. Pero finalmente, hermano, si vos sos un hijo o una hija de Dios, hay una brillante esperanza en tu futuro. Dice el Salmo 37, mira al hombre íntegro, considera al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y acá dice el versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos. Está hablando de esa palabra profética más segura. Imagínense la oscuridad, se corta la luz ahora y yo prendo una antorcha acá y todos miran a la luz. Es importante la luz. Es importante la luz. Dicen que en Londres había un ciego, un hombre venía caminando por las calles oscuras de Londres y de repente ve una persona que viene con un farol. Y le pregunta, y cuando se acerca se da cuenta que el hombre está ciego, el que trae el farol. Y le dice, ¿por qué lleva un farol usted si es ciego? Si usted no ve. No, es que llevo el farol para que los demás no me choquen. Es importante la luz. Dice que la palabra de Dios es como una luz, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta, y ahí viene nuestra esperanza, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Jesucristo un día va a ser una realidad visible a nuestros propios ojos. Hoy es por la fe es creer sin ver, pero un día le vamos a ver cara a cara y seremos conocidos por Él como fuimos conocidos. Hoy en día tenemos una revelación perfecta en la Biblia, pero incompleta. Todavía no es que falta escribir la Biblia, ya está terminada de escribir la Biblia. Pero todavía hay cosas que no hemos visto con nuestros ojos, no conocimos cara a cara a Cristo. No hemos tenido el privilegio del apóstol Pedro. Y aún el apóstol Pedro, cuando lo vio caminar por las calles de Palestina hace 2000 años, dice luego el apóstol Pablo, y si aún a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. Y vamos a proceder por la eternidad a conocer y conocer y conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente grande. Y el gozo del cielo va a ser conocer a aquel que quiso morir en la cruz por nosotros. Un misterio. Ahora, el día que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, la revelación ya no solo va a ser perfecta, va a ser completa. Gloria a Dios por eso. Una transformación interna en el creyente y vamos a verle cara a cara al Señor. Pero decíamos en segundo lugar, no solo crecer en el conocimiento de nuestra salvación, en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer descubriendo a los falsos profetas. Y rápidamente voy a mencionar 5 cosas que dice en el capítulo 2 de 2 Pedro con respecto a los falsos profetas. La primera es que se infiltran. ¿De dónde surgen? No son personas que están fuera de la iglesia, fuera del cristianismo. Porque es fácil de señalar, mirá, ese tiene otra cosa aparte de lo que dice la Biblia. Son personas que surgen dentro de lo que se llama cristianismo.
y traen falsa enseñanza. Se infiltran. Dice el versículo 1 del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, versículo 2, por el cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas han hablado mal del cristianismo? Producto de falsos profetas, producto de personas que dicen que son cristianos y viven de otra manera. Y Satanás se ocupa primero de levantarlos. Y cuando todos los están mirando, estas personas que son falsos cristianos, falsos profetas, luego los desenmascara. Le muestra, mire, ¿ve? Era un pastor y mirá, tenía 10 novias aparte de su esposa. Mirá, era un pastor y defraudó. Mirá, era un pastor e hizo esto. Satanás quiere que vos y yo nos perdamos. No nos vamos a perder si somos hijos de Dios. Pero si no sos un hijo de Dios, una hija de Dios, quiero que no seas inocente en esta noche. Andá a Cristo, recibile como Salvador, porque Satanás quiere que te pierdas y va a hacer todo lo posible para que te pierdas. Te va a poner 1001 cosas para que vos te pierdas. Te va a enviar falsos profetas, te va a dar dinero, te va a sacar dinero, te va a dar salud, te va a sacar salud, pero va a hacer lo que pueda hacer para que vos no veas esa cruz de Cristo donde Cristo murió por tus pecados. Andá a la cruz de Cristo, pedile que sea tu Salvador. Dice que ellos se infiltran, la primera cosa, los falsos profetas. Dice que serán juzgados, dice que son atrevidos. Y cuando dice que son atrevidos, dice que, versículo 10, la última parte, dice, y desprecian el señorío. Miren, ¿qué está diciendo ahí? Uno puede ser un falso maestro por muchas cosas. Puede ser un falso maestro porque tenga otra doctrina, puede ser falso maestro por un montón de cosas. Pero hay una que es la peor. Son los que, diciendo que creen en Cristo y que Cristo murió en la cruz, viven y predican que uno puede vivir una vida sin someterse al señorío de Cristo. Esos son los peores falsos profetas. Los que te dicen, mira, vos tenés que simplemente hacer esto, mirá, hacé una oración y después viví tu vida como quieras. Falsos profetas, usados por el diablo para que te pierdas. Uno empieza un día su vida cristiana recibiendo a Cristo. Pero como decimos muchas veces, esto es como chocarse con un camión. Si yo estoy acá bien vestido, prolijo y en una sola pieza, ustedes no me creerían si yo vengo y les digo, miren, ven como estoy ahora, bueno, pero hace 5 minutos me chocó un camión, me hizo volar 100 metros y me fracturé todo. No. Porque cuando vos te encontrás con Cristo es un antes y un después. Es un antes y un después. Estos falsos profetas son impuros. Y estos falsos profetas son influyentes, dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Miren, ellos tienen un método. No vamos a abundar en esto hoy. Pero dice el versículo 14 que seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué es eso, seducir? Es atrapar con una carnada. Atrapar con una carnada. Como a los pescados. Como los peces los atrapamos y los hacemos pescados. Atrapar con una carnada. ¿Quiénes? A los débiles, a los inestables, a los inmaduros en la fe. Ese es su método. Falsos profetas. Yo nunca fui a Nueva Zelanda, pero en Nueva Zelanda hay mucha cría de ovejas. ¿Alguno estuvo en Nueva Zelanda alguna vez? ¿No? Hay mucha cría de ovejas. Y ellos tienen un método para llevar a las ovejas al matadero. ¿Saben cuál es? Hay una oveja, una oveja macho que está castrada. Y esa oveja macho ya está enseñada para llevar a todas las demás al matadero. Entonces va esa oveja macho castrada adelante y todas las demás ovejas inocentemente la van siguiendo. Cuando están llegando al lugar donde van a ser matadas, se abre una puertita y esa oveja que va adelante se cae para abajo y se cierra la puertita y todas las demás ovejas siguen y van al matadero. Y esa oveja que sirvió para que todas esas otras ovejas vayan a la condenación, la sacan y la vuelven a usar para traer otro grupo de ovejas. ¿Saben cómo la llaman esa oveja? La oveja Judas. La oveja Judas. Falsos profetas usados por el diablo para alejarte del Señor. Por último, crecer
esperando el regreso del Señor. Vos tenés a tus hijos. Pedro tiene a sus hijos espirituales. Nosotros, sus oyentes en esta noche, nos ha enseñado que debemos estar seguros en nuestra salvación porque Dios lo ha prometido en su palabra. Todo ha venido de parte de Él, desde el plan de la salvación, la ejecución de la salvación en la muerte de Cristo, en su resurrección. Él te ha regalado la fe para creer. Pedro te ha dicho, bueno, ese niño nuevo que ha nacido cuando vos recibiste a Cristo tiene que ser alimentado, es alimentado por medio de la palabra de Dios. Pedro te ha dicho, bueno, tenés que cuidarte de los falsos profetas, prevenir enfermedades, podríamos decirlo, vacunar a los niños, advertirles, crearles anticuerpos para que cuando vean a la falsa enseñanza la puedan reconocer. Pero por último, les dice vivir esperando el regreso del Señor. ¿Saben, hijos? Yo me estoy yendo, pero voy a volver. Recuerden que no es Pedro el que está hablando, es Dios. Jesús está diciendo por medio de Pedro, yo voy a volver. Yo me voy, pero voy a volver. Amados, fíjense en el capítulo 3 de 2 Pedro, 4 veces, hablando de palabras que se repiten, 4 veces dice la palabra amados. Dios ama a su pueblo. Amados. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otra vez aparece el despertar y el tener memoria. El despertar y el tener memoria. Luego nos dice esto, que la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo es algo cierto, la certeza de la segunda venida. Y luego dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, hay que aclarar, cuando ahí está diciendo que Dios no quiere que ninguno se pierda, está hablando de lo mismo que está hablando cuando dice es paciente para con nosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando de los que van a formar el pueblo de Dios. No está diciendo que todos van a ser salvos, porque está hablando de que otros van a ser condenados. Está hablándole al pueblo, a los que van a ser hijos de Dios. Le está diciendo, Dios no quiere que esa persona que va a ser un hijo de Dios se pierda. Hay personas, quizás en esta noche hay personas acá, que todavía no son hijos de Dios, todavía no han ido a la cruz de Cristo a pedirle perdón y recibirle como Salvador. Y Dios ha sido paciente, quizás por muchos años con esa persona, quizás por pocos años. Quizás sos una persona joven, pero todavía no fuiste a la cruz. Dios es paciente para con vos, para que se complete el número de los redimidos. Está esperando que vos te entregues al Señor Jesucristo. Dice que el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche, en el sentido que va a ser sorpresivo. ¿Puede ser hoy? Puede ser hoy. La pregunta es, ¿estamos preparados? Si el Señor viniera hoy, ¿estarías preparado? Y termina diciendo, 2 Pedro, ¿cómo esperar el día del Señor? No solo que la venida del Señor es algo cierto, sino cómo esperarla. Dice el versículo 11 del capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Y todo esto que nosotros vemos va a ser deshecho. No va a quedar nada, dice, va a ser consumido por el fuego. ¿Cómo? No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Estás preparado? Dice que en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pero nosotros esperamos, los hijos de Dios, aquellos que hemos ido a Cristo por nuestra salvación y que estamos por la gracia de Dios sostenidos en su camino, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, nuevamente diligencia, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
¿Cómo esperar la venida del Señor Jesucristo? Que es algo cierto. Viviendo vidas santas y piadosas, que le dan a Dios el lugar de Dios. Esperándole, guardándonos, creciendo en la gracia y el conocimiento de Él. Te pregunto, y termino, ¿estás listo? ¿Tenés una relación personal con Jesucristo? ¿Has ido a los pies del Salvador? Si ya sos un hijo, una hija de Dios, ¿estás creciendo en tu conocimiento de Dios? ¿Estás empantanado en tu vida espiritual o estás creciendo por medio de la lectura diaria de la Biblia, por medio de pedirle perdón a Dios cuando pecás, por medio de congregarte, por medio de servir a tus hermanos? ¿Estás añadiendo a tu fe virtud, a la virtud dominio propio, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, piedad, afecto fraternal, amor? ¿Estás preparado? Que el Señor, cuando venga, nos halle preparados. Pedro les está diciendo, miren, el Señor va a volver. Ustedes tienen la salvación, que es un regalo de Dios. Dios les dejó el alimento, que es su palabra. Les advierte de los falsos profetas, pero ¿saben qué? Hay algo que, como una luz, nos ilumina, y allá está donde nos tenemos que dirigir. La luz. El Señor vuelve. Y un día esa luz, que puede parecerte lejana, si sos un hijo, una hija de Dios, va a ser un lucero de la mañana en tu corazón. Y las noches, las tinieblas van a quedar atrás. Se va a hacer la luz y vas a ver a Jesucristo. Vas a poder abrazarte a sus pies y decirle gracias por haber muerto por mí. Gracias, Señor. ¿Estás preparado? Hubo un explorador al principio del siglo XX, cuando empezó la Primera Guerra Mundial en 1914, fue nombrado Sir en Inglaterra, Shackleton se llamaba. Lo que ahora para nosotros sería la conquista del espacio, en ese momento para la humanidad, la próxima barrera a conquistar era la Antártida. Y él exploró la Antártida. Se había ganado ese nombramiento de Homo Sir de Inglaterra porque había estado muy cerca del Polo Sur. Y él quiso hacer una exploración, contrató un capitán, y la idea de ellos era navegar, llegar y después caminar hasta el Polo Sur y salir por el otro lado de la Antártida. No les salió. Se empecinaron, había mucho hielo, quedaron atrapados, no pudieron. Finalmente perdieron el barco y volvieron en los botes salvavidas y a duras penas llegaron a una isla que se llama Elefantes. Cuando llegan a la isla Elefantes, estaban a 1.600 kilómetros de las Georgias del Sur. Acá están las Malvinas, acá están las Georgias del Sur, y acá están las Islas de Elefantes y más abajo la Antártida. Entonces no podían ir todos, era una misión suicida, pero era lo único que les quedaba. De los 28 que eran, 6 se fueron, entre ellos Shackleton, el capitán, y dejaron al segundo después del capitán, que se llamaba Will, con los otros en la Isla de Elefantes. Pero el hielo estaba todo el tiempo y se cerraba, no era fácil salir. Gracias a este capitán llegan a las Georgias del Sur, se salvan, arman una expedición, intentan llegar a la isla de Elefantes y no los deja el hielo. Se arruina el barco. Van otra vez, se les vuelve a arruinar, no pueden llegar. Y este hombre Shackleton y su capitán, Worsley creo que se llamaba, estaban re preocupados porque ellos les habían prometido que iban a ir a salvar, a recuperar a estos que habían dejado en la isla de Elefantes, una isla inhóspita, con glaciares que caían, una cosa. Hay una película después, si quieren les digo. Un día, milagrosamente, con un barquito, pudieron acercarse a esa isla, y a medida que se acercaban se iba abriendo el hielo, 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 y pudieron llegar a la isla. Recuperaron rápido a todos, sobrevivieron todos, un milagro fue. Sobrevivieron todos y lograron salir, estamos hablando de 1916, pues estuvieron 2 años dando vuelta a la Antártida. Lograron salir todos antes que se cierre el hielo de vuelta. Y cuando ya había pasado esa primera emoción de haber podido recuperarlos a todos, Shackleton les dice, se da vuelta y les dice, qué bien que estuvieron preparados, que estaban todos listos para subir al barco, por eso pudimos salir rápido, estaban ya todos listos. ¿Saben qué pasa? Le dijo. Will, ese segundo al mando, que había quedado con los marineros en la isla Elefante, nunca perdió la esperanza. Y cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo, él enrollaba su bolsa de dormir y decía, enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, el jefe puede llegar hoy.
El jefe puede llegar hoy. Cristianos, enrollen sus bolsas de dormir. El Señor puede venir hoy. Y si no sos un hijo, una hija de Dios, ¿estás preparado? El Señor puede venir hoy. Que el Señor les bendiga.